En el día de hoy por fin tenemos la confirmación de que la justicia va a indagar por fin a Christian Graf por el cuerpo de ese ex compañero suyo enterrado en su propio jardín de su casa. El cuerpo evidentemente de Diego Fernández Lima, del cual llevamos hablando desde hace bastante de este caso. Sabemos que va a prestar declaración a mediados de octubre, así que tenemos este caso un poco para largo, por así decirlo, y es que hay que comentar que el fiscal a cargo de esta investigación sostiene nuevamente que el sospechoso realizó unas maniobras un tanto extrañas para saberse que era la identidad de Diego Fernández Lima, desaparecido en el 84, la persona que aparecía en su propio jardín. Evidentemente la justicia ahora sí, por fin, ha citado a Graf a esa declaración indagatoria a mediados de octubre. Veremos qué día se va a hacer. Lo que se sabe es que se dispone a hacer una audiencia el juez Alejandro Litvak el 17 de octubre a las 10:30 de forma presencial. Sabíamos que había habido una supuestamente por Zoom, según lo que se había comentado, pero este 17 de octubre tendremos audiencia presencial de Christian Norberto Graf. Una medida que se ha resuelto hace unas horas atrás cuando estamos grabando este nuevo directo, y este pedido realizado por el fiscal Martín López y ante una voluntad manifestada por la defensa de Graf para que pudiera dar explicaciones en sede judicial de lo acontecido. ¿Cuáles son las nuevas explicaciones que va a dar? Porque ya todas las anteriores resultaron para el juez, tanto como para el fiscal, irrisorias. Una resolución judicial que va a detallar que existe estado de sospecha suficientemente grave para citar a Graf de acuerdo con lo establecido en los códigos penales. Lo que pasa es que el fallo también rechaza pedidos de la defensa particular, que se había sumado varias solicitudes ahí, como un archivo de la investigación a la impugnación de un informe del Ministerio de Educación, incluso la reasignación de la dirección de la causa. O sea que Graf está acusado de realizar maniobras para encubrir un hecho precedente, explicaciones inverosímiles, alegar que los huesos llegaron desde un camión para construir una piscina, conductas evasivas ante autoridades e incluso ante testigos. Los testigos evidentemente serían los albañiles, ¿no? Faltaría saber si hay algún tipo de testigo como personas cercanas a la casa donde aparecen los huesos. Esto es lo que sabemos de última hora del caso de Diego Fernández Lima. Por fin tenemos esta cita o esta audiencia presencial para el único sospechoso en esta causa. Obviamente podemos hablar de teorías, podemos hablar de cosas, pero lo que están sosteniendo es lo que aquí estamos comentando día a día en este caso, haciéndolo obviamente de esta forma en la cual intentamos no dejar nada, ¿no? De noticias de uno de los casos que venimos comentando hace un mes atrás. Vamos a hablar un poco de las últimas declaraciones de Martín Hernán Díaz, que es el abogado de Christian, de Graf, y que obviamente ha dado pues un poco de sus declaraciones a favor del único investigado. El recurso presentado contra López Perrando, que pidió la indagación o la indagatoria de su defendido, ¿a qué obedece? ¿Qué es lo que observan en el proceder de la Fiscalía? Bueno, lo que vemos primeramente es que falta una plataforma fáctica del caso. Esto es una palabra obviamente jurídica, pero en lenguaje claro lo que significa es que la acusación no se sostiene en elementos probatorios que sean claros, que sean congruentes. Esto significa, por ejemplo, usar todo lo que hace una persona en su contra y no realizar diligencias tendientes al descubrimiento de la verdad. Eso es lo que está planteando esta defensa, que el fiscal presenta una animosidad manifiesta contra Christian Graf y que esta animosidad le impide ser objetivo, por lo cual le pedimos al juez que, de no proceder el archivo de las actuaciones, cese la delegación en el fiscal y asuma la causa, es decir, tome las riendas del caso. Doctor,
Hombre, a ver, cuanto menos si aparece un cuerpo en el jardín de una persona y este señor hace este tipo de maniobras y habla con personas que encontraron el cuerpo, dando explicaciones que son para echarse las manos a la cabeza o para reírse o lo que queráis, pues evidentemente 1 más 1 creo que son 2, ¿no? Y si no son 2, son 3. Si sumamos 1 más, ¿no? Que puede ser que haya una desviación de la norma o de lo normal en el caso, y entonces tengamos que atender a Christian Graf, pero de otra forma en relación con la muerte de Diego Fernández. Pero que algo más sabe, para el fiscal está clarísimo. Frente a esta situación sabemos que Diego Fernández Lima murió en el lugar, o fue asesinado en el lugar, o fue asesinado en otro lugar y lo arrastraron hasta ahí. ¿Qué sabemos? Que es lo que no, digamos, lo que debiera investigarse, ¿no? Digo, fue un crimen esto. Más allá de que Graf no fuera culpable, digo, algo sucedió y en ese lugar, ¿no? Digo, ¿cómo se encara esta investigación entonces? Porque ahí sucedió algo. Esta investigación, o sea, es un proceso obviamente fuera de lo normal. No es un proceso normal. Si me pongo así a decir, en esta hipótesis, si lo que le pasó al joven Diego hubiera pasado la semana pasada y no hace 41 años, obviamente yo creo que ya estaríamos dando con el culpable o con los culpables, ya sea por los medios tecnológicos, por las cámaras, por la cantidad de personas que hay hoy en día en el barrio y que lo habitan. Tenemos que tener en cuenta que esto sucedió hace 41 años atrás, sí, en el año 1984, y que esto fue realmente un homicidio violento, un homicidio con una herida de arma blanca, que esto, ya lo dije, nos habla de los jóvenes, de la sociedad de ese momento, de la violencia heredada de los años nefastos de la dictadura. Hablo del año 76 al 83, porque si desde la cúpula, si desde el gobierno, que no era un Estado de Derecho, claramente estábamos ante una dictadura cívico-militar, ejercían la violencia como forma de imponerse, de imponer sus ideas, o mejor dicho, su ideología, entonces esta violencia también de alguna forma fue mamada por la sociedad, sobre todo por los jóvenes de la época. Hoy no tenemos duda que estamos ante muchísima certeza y que estamos muy cerca de poder llevar a cabo quizás un juicio por la verdad. Pero lo que hizo mal el fiscal fue prometerle a los familiares que alguien iba a tener una condena por esto. Porque lamentablemente es algo que no está bien, prometer algo que no se puede cumplir. Si ustedes me dicen que la ley está mal, sí, la ley está mal. ¿Hay que cambiarla? Sí. Si apoyaría una ley Diego, ya lo dije públicamente, claro que sí. Fíjense que esta defensa nunca ensució el nombre de la víctima, de Diego Fernández Lima. Y nunca dejó de reconocer que atrás de la víctima están las otras víctimas. El padre de Diego Fernández Lima, que falleció sin poder saber lo que le pasó a su hijo. Abogado. Bueno, al menos en esta parte el abogado Martín Díaz está un poco menos suelto, vamos a decir, que en otras ocasiones en las cuales, bajo mi punto de vista, estaba lanzando teorías, hipótesis, etcétera, que bajo mi punto de vista tenían poco sentido, la verdad. Pero también he visto que había muchas personas que me preguntabais si la política o las ideologías podrían tener algo que ver en este hecho. No sé muy bien de dónde viene esto, pero básicamente he visto como en algunos blogs y personas que me comentaban, como pasándome noticias y cosas. De hecho, una persona, no sé si decir el nombre, pero creo que era con un nombre parecido al del hijo de Christian Graf. Creo que el mismo nombre, de hecho. Que esto me llama la atención, pero una persona con el mismo nombre del hijo de Christian Graf me habló para darme unas informaciones que vamos a ir comentando en próximos directos,
pero una de ellas era en referencia a las ideologías que pudieran tener las personas implicadas en este caso. Vamos a hablar así un poco en clave, aunque todo el mundo creo que entiende esto. La ideología que pudiera tener Diego Fernández y el asesino o asesinos en este caso, que no se sabe, ¿no? Siendo un estudiante, etcétera, me enviaba noticias de que un estudiante de entre 14 18 años, que era más o menos lo que tenían estos chicos, Diego y Christian Graf también, había apuñalado el rostro de su maestra, básicamente porque los compañeros decían que dibujaba simbologías NAZI, ¿entendéis? Y otras cosas en clase que venían de esa Alemania, ¿no? De hace muchísimos años, evidentemente, la Alemania NAZI, y que era alguien como muy aislado. Esto, bueno, nos recuerda en alguna ocasión a ciertos perfiles que se han comentado en torno a este caso, que suelen ser en alguna ocasión personas aisladas, etcétera, que siguen queriendo esa ideología al máximo, que luchan y que mueren por ella, aunque nos parezca surrealista, pero es así. Hay muchísima gente aún a día de hoy que es de esta manera, y en el 84 pues incluso habría también mucha más. Entonces son noticias que van saliendo y que alguna gente piensa que podría llegar a estar relacionado de alguna manera. De hecho, si no me equivoco, las personas que estaban justo al lado de esta casa también eran de procedencia alemana y demás, y es como... hay ahí como una simbología, pues, que podemos llegar a tirar de ella también. Madre de Diego Fernández Lima, el hermano, los sobrinos, y el Estado se niega a reconocer que fue incapaz de resolver, primero, lo que le pasó al joven Diego Fernández Lima. Segundo, 41 años después, pretende un fiscal ensuciar el buen nombre y honor de una persona solamente con el afán de decir que el Estado no es incompetente. Y no hablo del Estado actual, hablo del Estado de hace 41 años atrás. Hablo de cuando caratularon esta causa de fuga de hogar. Hablo de cuando investigaban, por ejemplo, a los miembros de la secta Mon. O sea, ¿cuántas personas se ensuciaron gratuitamente a lo largo de los años? ¿Y por qué se niega el fiscal a citar, por ejemplo, a un testigo como Faría? Justamente le quiero preguntar esto, sí. Abogado, justamente que acaba de nombrar usted a Farías. Aparte del nombre, lo nombra mucho, ¿no? De la víctima de Diego. O sea, lo nombra mucho este abogado a Farías, ¿no? De Diego Fernández Lima, y aparte del nombre y apellido de su defendido, de Christian Graf. ¿Hay otra persona u otras personas que quizás se conozcan o no sus nombres y sus apellidos que también están siendo investigados? O no digo que incluso caiga o haya una duda respecto a estas otras personas, pero hasta ahora el apellido por fuera, digo, de la víctima, insisto, de Diego Fernández Lima, el apellido que camina en la conversación que tiene que ver respecto al crimen de Coglan es el de su defendido. ¿Hay otros apellidos que, tanto del lado de la defensa como del lado de la fiscalía, para usted sería importante que se tengan en cuenta? Yo puedo hablar solamente por la defensa. Se entiende que yo no puedo hablar por la fiscalía, porque eso lo debe saber el fiscal en su cabeza. Pero quizá, digo, desde su punto de vista, claro, le pregunto, digo, si desde su punto de vista, permítame cerrar la pregunta y ya le doy el pase. Digo, le pregunto por la fiscalía, porque a lo mejor usted, digo, para mí la fiscalía debiera convocar a tal persona. Por eso digo, entiendo que su métier es, por supuesto, la defensa de Christian Graf. Pero digo, a lo mejor desde su punto de vista como abogado, si usted fuese fiscal, ¿a quién llamaría? Tendría que hacerle la pregunta en todo caso. Claro, el tema es así, cada parte tiene una hipótesis del caso. Esta defensa ya está muy cerca de elaborar nuestra propia hipótesis. Para nosotros, a diferencia de lo que opina el fiscal, creemos que pudo haber una premeditación. Creemos que pudo haber sido algo, aunque sea Mira, imagínate si al fiscal le está costando
citar a declarar a una persona a la cual le aparece un cuerpo en su casa, pues imagínate las hipótesis de este abogado que literalmente no tienen absolutamente nada. O sea, lanza teorías al aire como podemos lanzar cualquiera aquí en los comentarios, que podríamos llegar a inventarnos en nuestra casa, porque es literalmente la sensación que da. Y yo entiendo, o sea, entiendo el papel de este abogado. Está defendiendo una cosa que es prácticamente indefendible en todo caso, porque es que pensad que no tienen nada. O sea, habla de premeditación en un hecho que no sabe cuál es. O sea, no sabe lo que sucedió, cuál fue la mecánica de la muerte, ni absolutamente nada. Ni si llevaron allí el cuerpo, no hay huellas de nada. ¿Dónde terminaron con su vida? Dice que en otro lado, pero ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es que literalmente no tiene ningún dato que solvente ninguna de las teorías que comenta este señor. Entonces es como si nosotros por aquí lanzamos una teoría y pretendemos defender a Christian Graf. Es algo que bueno, se va a defender solo porque la ley es así. En Argentina prescribe este caso, pero si no, estaría bastante complicado. Y creo que en cuanto al delito del encubrimiento, lo va a estar seguramente. Primariamente, o digámoslo, no fue ejecutado de alguna forma muy prolija, pero de alguna forma fue premeditado. O sea, creemos que Diego Fernández Lima no llega solo al lugar, que llega acompañado de alguien de su extrema confianza, alguien a quien él conocía y con quien tenía un vínculo especial. Creemos que llega con una promesa de dar, de hacer o de no hacer algo. ¿Esto qué significa? Vamos hasta allá que te voy a dar algo. O vamos hasta allá. Bueno, aquí está dando a entender que iba a ir a este lugar a tener algún tipo de encuentro íntimo, de relaciones, ¿no? Que vamos a hacer algo. O vamos hasta allá si no le digo a tu mamá que te fue mal en matemática, por ejemplo. Un ejemplo, digo. Pero que él llega hasta ahí con alguien de su confianza. Bueno, no sé qué es lo que tiene el abogado para llegar hasta este punto, hasta decir esto, ¿no? De que realmente llegan aquí o a la casa de Graf con alguien de su máxima confianza, de una persona muy cercana a él. ¿Qué es lo que hay para llevarnos hasta aquí, ¿no? Hasta pensar esto. Ahí tenemos, bueno, una hipótesis A y una hipótesis B. Podemos, por un lado, pensar que esta misma persona que lo lleva hasta ahí es la que ejecuta el hecho. Esto es decir, la que lo lastima, lo lesiona con un elemento cortopunzante, lo lesiona en la cuarta costilla. Esto sería, y nos pone en lugar de decir, entonces, ¿cómo fue la lesión? Bueno, vamos a seguir comentando más parte de esta entrevista. Evidentemente tienen más datos y obviamente lo que habla también este abogado es un poco lo que habla Christian Graf. Entonces creo que es importante eso también. Oye, también la foto que sacamos ayer, que era con inteligencia artificial, por lo que yo estuve viendo, había personas diciendo que la había subido algún amigo o alguna persona cercana a Diego Fernández Lima en esas últimas horas. Esa fotografía que era con IA, que supuestamente eran Christian Graf y Diego de jóvenes y demás. Y básicamente pues eso, que vi que algunas personas me decíais que realmente la había subido alguna persona que conocía a Diego Fernández, que la había subido a las redes sociales. No sé quién fue ni nada. Yo obviamente la vi por redes y la comentamos por aquí. Me pareció bastante llamativo que alguien difundiera esa foto. Pero bueno, nosotros evidentemente lo comentamos aquí. Desde el primer momento que vimos la foto dijimos que sí, o sea que no es así. Estamos hablando del caso, obviamente. Seguiremos en todos los nuevos directos que vayamos haciendo y os quiero dejar también con más noticias. El caso que tiene Aldana para contarte será película. En algún momento será película, porque se trata de la aparición de restos humanos que a partir de una situación muy particular
que se da a conocer, hay alguien que dice, ¿y si esa persona que se halló, si ese cuerpo que se halló de tanto tiempo atrás, de la casa de Cerati, lindera la casa de Cerati, por ahí eso lo escuché en algún momento, no es de... porque ahí vivía? Y la historia tiene puntos suspensivos y la completa Aldana Flores. Aldana, ¿qué pasó? Exactamente, Luciana. Vamos a trazar una línea de tiempo para poder entender este caso. El 20 de mayo de este año, unos obreros estaban realizando una excavación en una obra en construcción y se encontraron con una fosa que tenía unas medidas bastante particulares. La fosa exactamente medía 1,20 m de largo, 60 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad. Allí, en esa fosa se encontraron 150 rastros de huesos humanos, que a la vez dentro de ella había una suela de zapato calzado número 41, un corbatín azul de un colegio, un reloj Casio, que una calculadora, que era del modelo del año 82. Ya iban atando cabos los investigadores, pero porque en principio dijeron se trataría de un hombre entre unos 18, 22 años. Cuando fueron relevando más datos del caso y lo que se habían encontrado, sin ir más lejos, se había encontrado un llavero que tenía una naranja, un familiar dijo, pará, ¿y si es Diego? ¿Y si finalmente este chico que está ahí enterrado es Diego Fernández, mi tío? Y es allí donde se comunican con el fiscal de la causa. Estamos hablando de Martín López Perrando, quien es el que lleva a cabo esta causa, y ahí empiezan a investigar. Diego Fernández tenía 16 años el día que desapareció el 26. Te digo algo, es impactante. Sí. Tengo este corte solamente para el que esté del otro lado pueda seguir bien el relato, porque sinceramente es de las típicas películas de suspenso que me encanta ver en las plataformas, ¿no? Exactamente. Que no pensás que esto puede existir en la realidad, que alguien desaparezca teniendo una familia, que nunca más se supo nada, no se supo más nada de esa persona, como si la tierra se lo... ¿Vieron cuando la gente se lo tragó la tierra? Claro. Como si dentro de 41 años apareciera el cuerpo de El Loan. cuerpo de alguien, pero... Sí, Sí. pero ¿te das cuál es la diferencia? O el Perdón. de Sofía Herrera. No es lo mismo. Te digo por qué. Porque a Loan, acá, se lo sigue buscando y se lo buscó Sí, por mucho tiempo. claro. Este chico, ¿qué no. pasó? Tenía 16 años A y este ¿qué chico pasó? no lo han buscado exactamente, porque el día que desaparece un 26 de julio de 1984. Repito, 26 de julio de 1984, Diego vuelve del colegio, almuerza con su mamá, agarra una mandarina y le dice, ma, me voy a la casa de un amigo, y la madre, que ahora tiene 87 años, no lo volvió a ver nunca más a su hijo. Su papá, que murió en un accidente de tránsito hace unos años, se cansó de buscarlo porque no le cerraba que su hijo haya desaparecido. De hecho, ¿Pero los qué le padres decían? fueron a la comisaría y lo que le decían eran, bueno, abandono de hogar, hasta le han dicho, se fue con una mina. Señora, acá, dijo la policía, tengo 3.000 casos iguales a los de su hijo. Y el hermano Javier pensaba que esto venía a colación de la época militar de nuestro país. Entonces dijo, y bueno, mi hermano capaz era amigo de alguno que militaba para cierto partido, quizás se lo habrán confundido y se lo llevaron, pero no. Porque a Diego lo vieron en una esquina, exactamente, en el barrio de Belgrano, en la calle Ahora tengo una Monroe y pregunta. Naón. Él iba a la casa de un amigo. Él se fue a la casa de un amigo, pero no le dijo a la madre nunca a la casa de qué amigo iba. Ah. Ahí está el tema. O sea, nunca buscaron pero nunca buscaron en la casa de otros amigos. Pero- ¿No pidieron sí, testimonios? de hecho la fiscalía citó a los Pero compañeros. ese amigo no. No sabemos todavía, porque todo está en manos de la justicia. ¿Por qué? Te sigo contando. Dale. La fiscalía, obviamente que cuando los padres hacen esta denuncia, comienzan a citar a los compañeros, porque Diego iba a la secundaria y Diego, que le decían el gaita, jugaba a la pelota en el club excursionista. ¿Y cómo lo identifican a Diego? Que se sube arriba de un colectivo en la esquina Naón, exactamente en Monroe, del barrio Belgrano, porque alguien le dijo, chau gaita, le dijo. Claro, y ahí, cuando comienza la investigación, se dan cuenta que Gaita era Diego que había desaparecido. Ahora bien, eso es un punto. Pero no El resto entiendo, de ¿eso Diego- es un testimonio que daba alguien de la última vez que lo habían visto? Sí, él atestiguó de que lo vio a Diego arriba de un colectivo y de ahí... Un no X, supo un más nada. un amigo. Exactamente. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Los restos de Diego, ¿dónde se encontraron? Se encontraron
en Avenida Congreso 3748, que esta casa pertenece a la familia Graf. Graf, en la familia Graf, un integrante de ellos era amigo de Diego, era compañero de colegio. Estamos hablando de Cristian, que hoy Cristian tiene 56 años y obviamente que va a ser llamado a atestiguar por esta relación que tenía. ¿Cómo salta este vínculo de Diego Fernández con Cristian Graf? A ver, el Sí. cuerpo, entonces, el cuerpo aparece 40 años después, 41 años 41 después, años después. en la vivienda, que la vivienda era de la familia de un compañero de colegio, de un amigo, de su que ahora todo cierra, que era la casa a la que él se había dirigido. ¿Quién estaba? ¿Se sabe en esa casa quién vivía? O No, sea, ¿el compañero? ¿Quién más? Estaban los padres de Cristian, y Cristian todavía está en plena investigación por quién estaban compuestas esta familia, porque un compañero que vive en el exterior, un compañero que fue de la secundaria, vieron que ahora está de moda esto de reencontrarse con los compañeros de la secundaria, generemos un grupo de WhatsApp. Claro, cuando en el grupo de WhatsApp salta que habían encontrado los restos de Diego, en ese lugar es este compañero que vive en el exterior que llama a la fiscalía y le dice: Diego y Cristian eran compañeros, eran amigos, ahí tienen que investigar, ahí está la desaparición, porque de acuerdo obviamente a las investigaciones que se realizaron, lo que están determinando las primeras pericias que se han hecho en estos huesos es que Diego habría muerto de una herida cortopunzante en la cuarta vértebra debajo de la axila y que intentaron descuartizarlo con un serrucho. Eso es todo lo que arroja la autopsia al cuerpo. Exactamente. Ahora bien, Trabajo ¿qué del equipo pasa? argentino de antropología forense. Claro, obviamente. Gran trabajo del equipo argentino. Obviamente, de antropología. que hay que destacarlo también en Total. eso. Ahora bien, el caso está caratulado como homicidio, pero hay un tema. Acá Luciana, Ana y Mati también, es que pasaron 41 años de esta causa. La causa está casi prescripta ya, directamente. Entonces, si bien ahora, ahí estamos viendo este reloj que estábamos pasando recién en la producción, ese es Diego, ese era Diego, el gaita que jugaba en excursionista. Esta es la suela de zapatos talle 41 que se ha encontrado en esta fosa, junto a un corbatín del colegio, junto a un llavero que tenía una naranja, el llavero y la llave de la casa, y también que tenía una moneda de 5 yenes que se usaba como amuleto en aquel entonces, los adolescentes lo usaban, y este reloj. O sea, lo mataron y lo enterraron así como estaba. Exactamente. Así como estaba, como había llegado a la casa de ese amigo. Exactamente. No, la verdad es que no, habría que averiguar. Vos bien marcás lo de la prescripción, qué es lo que puede ocurrir y qué puede reabrirse, por lo menos para que se conozca la verdad. Hoy, ¿no? de hecho, Lu, perdón que te interrumpa, este testigo que llamó a la fiscalía y que le dijo que Cristian y Diego eran amigos, hoy declara por Zoom, porque esta persona vive en el exterior, para brindar más detalles de este tipo de relación. Sin ir más lejos, Javier, hoy a la mañana habló con distintos medios, obviamente que estaba choqueado, que contaba que la familiares y amigos de Diego nunca dejaron de buscarlo, porque vieron que ustedes que son madre, Ana y Lu, saben que ese instinto de madre te dice que a tu hijo algo le pasó. Pero además... Es que tu hijo no se fue por moto. A ver, que de repente alguien desaparezca, que no le avise a nadie, que deje de perder contacto con todos, teniendo hermano, padre, madre, amigos. Pasa en las películas. Claro. Y que vos decidas irte a otro país sin nada, teniendo 16 años, ¿cómo? Aparte que inverosímil. Ese aviso abajo tiene un número de teléfono que ahora está tapado. La mamá, y ahí está lo que nos dice Aldana, nunca quiso dejar de tener ese teléfono fijo, Claro, 41 mirá. años, Claro. por si alguien aportaba Mirá. un dato. La esperanza, sí. Aparte otra cosa, recordemos Mirá que vos. Diego, por eso a los padres y a la familia les llama mucho la atención que haya desaparecido, porque la policía le decía, señora, su hijo se fue con una chica, señora, su hijo se abandonó de hogar, cuando Diego estaba estudiando en la secundaria, cuando era jugador de excursionistas, que entrenaba todos los días al fútbol, menos los días jueves. Por eso la mamá dijo, acá a mi hijo y el papá también, que nunca se cansaron de buscarlo. El papá, de hecho, como bien comenté, falleció en un accidente de tránsito. Mira, hace acá poco. claramente hay una falla, hubo una falla importante en la investigación de hace 41 años, ¿no? No había cámara de seguridad como Claro. hoy, no había la tecnología que hay hoy. Hoy te desaparece una Está persona, bien. No, bueno, en está algunos bien. lugares igual, ¿no? Porque Está bien, pero él había dado un buscando. dato, él había dicho algo, yo voy a lo de un amigo. Claro. Sí, pero espera, Había dejado eso dando vueltas en la cabeza. el de la papá, mamá.
como bien dice Aldana, que en la comisaría no querían investigar y que decían tenemos 3.000 casos más, el papá hizo una investigación él. Se subía a la bicicleta en excursionistas, lo siguen recordando. De hecho, Excursionista posteó ahora. Sí. Salía casa por casa a buscarlo. No sé si no habrá estado en esa casa. Javier, el otro hijo, el hijo que en ese momento tenía 10 años, sé que el papá anotaba todo en una libreta. Claro. Nombre de la persona, dirección de la persona, teléfono, a veces hasta un DNI, de todas las personas a las que fue a ver. Probablemente haya visto a muchos compañeros de colegio. Sí. No sé si sabes algo de esa libretita, porque me imagino que es fundamental. Mira, quiero contar algo. Perdóname. Quiero volver a... estábamos recién, esto es lo que encontraron. Eran las crónicas de la época, donde habla de la búsqueda de este adolescente y donde presten atención a lo que dice arriba, viene a la derecha, que empezaban a pensar como se pensaba en ese momento cuando alguien desaparecía post dictadura, estaba muy instalado, porque nosotros éramos muy chicos, pero durante varios años, cuando pasaba una desaparición así, se hablaba de que lo había agarrado alguna secta, ¿no? Claro, sí. Alguna secta, y que le lavó la cabeza y que lo convenció y que lo tomó. Pero que sin lo chupó. embargo, pese a estas noticias que se daban en el diario, vuelvo a insistir en esto, y qué importante es la conexión que tiene una madre con un hijo. Ustedes que son madres lo sabrán mejor que yo, que algo adentro te dice que no, y ese algo es lo que a uno como padre lo lleva a buscar e investigar hasta encontrar a tu hijo de la manera que sea. Hoy la mamá de Diego tiene 87 años y hoy la mamá de Diego va a poder realmente despedir a su hijo porque tiene los huesos del hijo físicamente. Porque una cosa es que vos no tengas noticias. Aldana, a ver, para seguir uniendo los datos y la información que fue surgiendo. ¿Qué se sabe? Esto, por supuesto que está en estos momentos siendo investigado. De esa vivienda. O sea, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se presupone? ¿Y qué pasó durante estos 40 años? Bueno, ahora la justicia justamente que va a llamar a indagatoria a los dueños de la vivienda, porque todavía no han declarado ante la justicia ni los familiares de Cristian, ni el mismo Cristian, que tiene 56 años. Pero los dueños de la vivienda, ¿cómo? Pregunto, ¿los dueños de la vivienda son los mismos que hace 40 años o en el medio no hubo venta de casa? No, los mismos. Los mismos. De hecho, en la casa de al lado, que era donde vivió Gustavo Cerati desde el 2002 al 2003, también ha vivido Mariana Olmi en ese lugar, que claro, todo llamó la atención. A ver, porque había unos obreros realizando una excavación al lado de la casa de Cerati. Yo lo que no entiendo es, nosotros estamos hablando de esto, sacando conclusiones, contando toda la investigación, y todavía no los llamaron a declarar a los dueños de la casa cuando se encuentra el cadáver. Quizás estén buscando pruebas, porque si va a tomar indagatoria, tenés que tomar con la mayor cantidad de elementos. A Analía le encontraron un muerto en la casa. Está bien, pero vos no podés perder la oportunidad de hacer determinadas preguntas. Entonces, cuando ya hay una sospecha firme, digo yo, además está prescripto el delito. Está bien. Entonces, y otro dato... No sé, me gustaría hablar con un abogado, porque pero también no lo entiendo. este señor Christian Graf puede decir, no sé, habrá sido un albañil. Pero no importa lo que diga. Por eso, pero digo, la justicia tiene que tener elementos para decirle, no, señor, nosotros investigamos y ustedes ahí no hicieron ninguna reforma. Claro, pero aparte otra cosa. Yo. Dos datos importantes, perdón que las interrumpa, en esta causa. Primero es que en el momento que desaparece Diego, es la propia policía que después de mucho tiempo, porque antes se decía, tenés que esperar 72 horas para ver si tenés alguna noticia. Y en ese entonces las 72 horas podía pasar absolutamente de todo. Luego que han pasado este tiempo, fue la misma justicia que indagó a todos los compañeros de Diego y no habían encontrado nada. Pero un detalle fundamental, obviamente que gracias al equipo forense argentino, como bien dijo Ana, se pudo determinar la causa de la muerte de Diego, y fíjense en esto, y en esto hago un hincapié importante, el tamaño de la fosa que se ha excavado. Estoy diciendo de 1 metro, tenía 1,20 m por 60 centímetros de ancho, por 40 centímetros de profundidad. O sea, fue intencional. No es que Diego se cayó y que justo construyeron arriba. No, a Diego lo mataron. ¿Lo mataron? A Diego lo mataron. Sí, en su propia casa. En su propia casa enterrado. Quien sea que lo haya matado, digamos. Y si fue una sola persona, ¿no? Porque para hacer este tipo de cosas, ¿no? Una sola persona suena poco, ¿no? Sí, para eso también. seguramente también. Sí, Mati, porque hasta inclusive decían que... por ahí lo leíste, Aldana. Sí.
o por ahí alguien nos puede ayudar, porque los cuerpos se van descomponiendo, digo, no hay olores, no hay nada que a los propios... Me parece tan descabellado. Sí, pues estaba muy cerca de la superficie, ¿no? Sí, 60 centímetros de Es raro, sí. No se siente el olor, no hay un olor nauseabundo, hay un cadáver 40 años ahí enterrado. Sí. Y lo que decían también... ¿Cómo era la familia? ¿Se sabe si era madre, padre, Madre, sola? padre, y se presume que tenía también hermanos. Por eso están, primero en principio, citando a declarar en estas horas. Ya hoy a la mañana han llamado justamente por Zoom a este compañero de Diego y de Cristian que dijo, no, paren acá. Ellos tenían una amistad, ¿eh? Acá pasó algo que gracias a esa punta que dio este compañero de ellos que vive en el exterior, que llamó a la fiscalía, fue que dijeron... Bueno, paremos la pelota acá, como decimos en la cancha, paremos la pelota acá e investiguemos con profundidad. Por eso, ahora que ya teniendo las cartas sobre la mesa y distintas pruebas, es que van a citar a declarar a los propietarios de ese terreno. Ahora, o sea, se han dicho muchas el cosas. El testimonio importante, o el principal, va a ser el del amigo. ¿El del amigo? Que claro. vive. ¿Qué más se sabe? De él, a ver, del que era compañero de él, de quien, uniendo toda la historia, aparentemente el día que se fue a verlo a él. Claro, supuestamente, o sea, nos basamos en supuestos porque Diego le dijo... ¿Qué se sabe de la actualidad? De hoy esa persona que tiene, dijiste, 52 años. 56 años. Cristian Graf tiene 56 años. ¿Y dónde está? Eso es justamente donde la justicia no quiso brindar detalles exactos para si se da la fuga... o lo que sea, porque obviamente esto está todo en manos de la justicia. Esto es muy reciente. Esto ha sucedido ayer, en las últimas horas del día de ayer, y hoy a la mañana se estaban llamando o sea, no sabemos si lo identificaron. Sí el nombre, pero sí sabemos dónde está la persona. Graf, de 56 años, los padres son los dueños de ese terreno. Este compañero, que se resguarda la identidad, obviamente, vive en el exterior. Y gracias al grupo de WhatsApp que se hizo fue que quien se encargó desde el exterior llamar a la fiscalía para decirle que Diego y Cristian tenían una relación. Claro, porque recordemos cómo arranca, ¿no? Ahí está un poco el desglose. Lo voy a volver a leer, si te parece, Aldana, como para que aquellos que recién se están sumando puedan entender desde dónde partimos. 1984, desaparición de Diego Fernández. El 20 de mayo del 2025, o sea, transcurridos más de 40 años, encuentran estos restos. Que fue noticia, de hecho, ¿no? Sobre todo, a ver, por la atrocidad de encontrar restos... de una persona, de un cadáver en una vivienda, y que además, como era Casa Lindera Cerati, eso tiene siempre un plus en los relatos, de hecho periodísticos y en los abordajes. Aparecieron en casa de la familia Graf, estamos haciendo referencia a estos restos que encontraron. Cristian Graf, de 56 años, compañero del cadáver que se encontró, ¿no? Y que a partir de allí es que este ex compañero hace y linkea la situación y dice, no, pero no, pará, ¿no? Esta persona es la compañera nuestra. Claro. O sea, ellos, no, de hecho dice que ellos eran amigos, porque vos podés ser compañero, pero la realidad es que por ahí no tenés una relación de amistad, porque pasa. Pero este testigo que vive en el exterior dijo, Cristian y Diego eran amigos. Con lo cual concuerda con el relato de la madre, ¿no? De Diego, que dice, me dijo, me voy a la casa de un amigo. O sea, con lo cual esto va de la mano justamente un relato del otro. Exactamente. Igual hay algo por ahí sospechoso y por eso entiendo que Luciana quiera que la justicia avance rápido. En ese momento, si hay alguien que vio que Diego iba en un colectivo y estaba ahí porque fue visto cerquita de esa casa. Sí. En la calle Morro y en la bueno, creo que son 6 cuadras, puede ser, o algo así. Entonces decir, bueno, ¿qué compañeros o amigos de él? Nadie sabía en ese momento. ¿Qué compañeros o amigos viven 10 cuadras a la redonda de donde lo vieron por última vez? Seguramente a ver, me imagino, sobre todo el padre, en este recorrido que vos estás contando que está descrito, después vas a repasar qué familiares viven y quiénes no viven. Por ellos también va a ser muy importante que puedan atestiguar, que puedan contar en su momento qué tipo de relación había y cuánto se acuerdan de este compañero, ¿no? Que todavía la justicia está investigando, entonces no podemos hablar de presunciones y demás, pero su cuerpo apareció en la casa de quien supuestamente era su amigo, ¿no? El cuerpo, el cadáver. Pero digo, el padre que habrá ido casa por casa, claro, obviamente desde la desesperación y nunca imaginando nunca imaginando que además
un amigo de Claro. su hijo. Él creía que en una secta. Iba a ¿no? encubrirlo. Sí, claro. pero además otra cosa, el padre y la madre han brindado muchas entrevistas en diferentes medios de televisión en ese momento, en diarios también, y hasta le han llegado a decir, su hijo se tomó un tren y se fue. Literalmente le han dicho eso a los padres, su hijo te tomó un tren y se fue, cuando en realidad el hijo había sido asesinado en la casa de un compañero, supuestamente, porque los restos han aparecido ahí. O sea, obviamente que a los familiares de Diego, que hoy están vivos, la mamá también, la mamá pidió justicia por su hijo después que tiene 87 años, después de 41 años, la madre sabe que su hijo está finalmente muerto y que ha sido asesinado. Aparte de la manera también en que fue asesinado, que realmente es escalofriante. La hermana, los primos y los ¿Se familiares. sabe si está goza de buena salud, la madre? Sí, la madre sí, obviamente los detalles que tiene, ¿no? Por la edad que tiene, 87 años, pero sí, el papá no vive porque el papá falleció hace unos años en un accidente de tránsito aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad que esa mujer, un abrazo inmenso en una búsqueda A los hermanos. incansable a los hermanos. El hermano Javier estaba totalmente Y destrozado. que sí, en los próximos días vamos a estar ahondando a partir del avance de la investigación y sabiendo qué se puede y qué no, justamente por el transcurso del tiempo, en lo que decíamos, un caso que si no te contamos que ocurrió acá, pensás que es una ficción, pensás que es parte de una película de cómo terminan encontrando una persona que había desaparecido hacía más de 40 años.